¿Qué tal, amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana el principal tema que se encuentra en la agenda, que se encuentra en la coyuntura, tiene que ver con la situación política del país. La situación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, la posibilidad de una vacancia, las exigencias de una renuncia y al frente un Congreso de la República que también tiene cierto desprestigio, por lo menos en las encuestas y en el clamor popular. ¿En qué situación nos encontramos ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Qué es lo que viene a niveles de lecciones de ética, lecciones de moral en nuestros gobiernos? Estamos para conversar sobre esto con el abogado Waldo Cresalja. Él ha sido ministro de Justicia también y se encuentra con nosotros para hablar precisamente sobre ese tema. Doctor Cresalja, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Efectivamente estamos pasando por un momento especialmente difícil, hasta inédito quizás, con esta solicitud esta nueva solicitud de vacancia, cuyos resultados evidentemente no conocemos y que se especula mucho sobre cuál podría ser las opciones que tiene el presidente, si renunciar o luchar para mantenerse en el poder. Finalmente es un asunto casi de apuesta, ¿no? Porque no tenemos líneas seguras para determinar cuál va a ser el resultado. Cuando cae el gobierno de Fujimori a inicios del 2000, a mediados del 2000, quienes de alguna manera estuvimos en las movilizaciones, estuvimos en las marchas, que participaron también de todo este movimiento en la recuperación de la democracia, la marcha de los 4 suyos y demás, esperábamos de alguna manera que el camino se tornara derecho finalmente, ¿no? De que las cosas se encaminaran, de que los gobiernos que entraran resolvieran la situación moral en la cual nos encontrábamos. Y esto, sin embargo, no ha pasado. ¿Cómo aprecia usted esta situación? Bueno, yo creo que es un fenómeno complejo, pero creo que podría ser un buen ejemplo el que yo cuente que formé parte de la Iniciativa Nacional Anticorrupción durante el gobierno de Paniagua, que la presidió Monseñor Irizar y que tenía una representación religiosa, cívica, popular, intelectual. Esta iniciativa terminó con un informe que en parte financiado por el Banco Mundial o sobre los datos del Banco Mundial, y la decisión fue convocar a los 2 candidatos que habían quedado para la segunda vuelta, que eran Alejandro Toledo y Alan García, para en reuniones individuales explicarles cuáles eran las propuestas que tenía esa Iniciativa Nacional Anticorrupción. Lo trágico del asunto es que ninguno de esos gobiernos tomó en cuenta las iniciativas que se habían planteado y que habían sido analizadas en el contexto de movimientos anticorrupción exitosos. ¿No? Porque no todos han sido exitosos. Hay algunos que han sido exitosos internacionalmente y otros no. Y cuando yo ocupé el cargo de ministro de Justicia durante solamente 5 meses, justamente una de mis misiones fue el retomar algunas de las iniciativas. Pero tengo que contar una anécdota que es poco conocida. A mí me asombró mucho que el folleto en que había concluido esta Iniciativa Nacional Anticorrupción no se había divulgado, que muchas de las personas que yo conocía no lo tuvieran. Y entonces pregunté en el ministerio dónde se encontraban estos documentos y nadie me daba razón, hasta que ante mi insistencia, y hay de esto muchos testigos, por si acaso, lo encontramos en un baño cerrado. O sea, los documentos no habían sido entregados. Esto es una demostración de cómo un trabajo de muy buena voluntad, absolutamente de honor, basado en las mejores experiencias internacionales, no se había sido llevado adelante, ni se había querido que se lleve adelante, ¿no? Eso es un factor. Pero hay otro factor. Hay otro factor que es el impacto inmenso que tiene el régimen de Fujimori desde el punto de vista cultural, con un elemento que es de gran importancia y cuyos resultados recién comenzamos a apreciar en forma ecuánime, que es el resultado de la guerra interna con Sendero Luminoso.
que implica un traslado de población inmenso y en consecuencia de una sensación de indefensión frente a las fuerzas del terror o frente a las fuerzas del Estado, que dio como consecuencia una forma de ver los asuntos, una desconfianza que ahora, viendo todos los gobiernos que han sucedido, la desconfianza ha adquirido un nivel, yo diría, excepcionalmente alto, ¿no? Ahora, en un país medianamente organizado, una situación como la que estamos viviendo ahora, en donde se revela que todos los candidatos, todos los presidentes han recibido dinero no necesariamente limpio, en un país cualquiera, digamos, medianamente desarrollado, generaría toda una iniciativa ciudadana, todo un movimiento, la gente saldría a las calles a protestar, habría toda una revolución, digamos, y sin embargo eso no lo estamos viendo en el país, o por lo menos no en la cantidad que deberíamos verlo. ¿Tan difícil es asimilarlo o hay otras preocupaciones de primera mano, como por ejemplo llevar dinero inmediatamente para el consumo del día? Bueno, en primer lugar llevar dinero, evidentemente la sobrevivencia diaria manda en todas las sociedades, ¿no? Ese es un factor. Pero hay otro factor, ¿no? En el Perú durante han fracasado muchas iniciativas vinculadas a la anticorrupción y la población está un poco cansada, ¿no? Si nosotros vemos desde otra perspectiva el asunto de la vacancia o de la renuncia o de los votos, se convierte en un tema exótico, extraño para la mayoría de la población. Es un tema que le da cartel a los medios de comunicación, da lugar a que los periodistas prácticamente no traten otro tema más que cuántos son los votos y quién es el voto y cómo será Vizcarra y qué, ¿no? Cosas que desde el punto de vista de los intereses permanentes de la población y de lo que el Perú necesita son frívolos, porque ni usted, ni yo, ni los que nos escuchan tenemos control sobre qué cosa es lo que va a pasar, no lo tenemos, es un tema casi exótico, ¿no? Se ve como que es algo de las cúpulas, ¿no? Es lejano, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Habrá dicho la verdad? ¿Habrá mentido? Y en consecuencia esto se convierte en una especie de comidilla, en una comedia trágica, ¿no? En la cual impera el cinismo, la falta de verdad. Y yo creo también que falta afecto, ¿no? El afecto es un afecto hacia las personas, cualquiera que sea la exposición política que tengan, pero también es un amor al país en que uno vive. Kuczynski no genera este afecto. Pero no solamente él. No, yo creo que la clase política en general no ha generado ese asunto. No quiero decir que todos, porque esos juicios así absolutos no son convenientes. Pero es evidente que hay un fenómeno ahí. Quiero también contar una anécdota muy diaria. El otro día, yo no veo mucha televisión, salvo fútbol, que sí me gusta. Veo un programa en Radio Programas del Perú, que es una radio muy poderosa, de un escritor que se apellida Cisneros, y que comienza el programa, porque solamente he visto el inicio, diciendo en el Perú solamente se puede confiar en los perros. Así comienza el programa, ¿no? Si yo en una radio de esa envergadura comienzo un programa diciendo que solo puedo confiar en los perros, poco favor le está haciendo a la República y a la población del Perú la familia Delgado, propietaria de la radio. No voy a hablar porque ya está generando un discurso pesimista, negativo. Yo tengo la suerte de tener mucha gente en la cual confío. Familiares y amigos, gente decente. Entonces, eso de que me digan que en el Perú solamente se pueden confiar en los perros, yo creo que es un discurso barato, ¿no? Populachero, ¿no? Y eso tiene que ser de alguna manera enfrentado y cortado, porque eso es lo que no genera la confianza. Si no hay confianza, que es un problema muy serio en el Perú, es muy difícil el desarrollo en cualquier tipo de actividad, en cualquiera. La relación de confianza es muy importante, ¿no? La relación de confianza no significa estar de acuerdo en todo con otra persona, uno puede tener diferentes puntos de vista, pero lo confía porque cree que es una persona de buena voluntad. Y yo creo que en el Perú hay mucha gente de buena voluntad que no está representada en esta, vamos a decir, en esta cúpula política que habla todos los días, ¿no? Ahora, la propuesta de la moción de vacancia habla de sacar al presidente de la República por una permanente incapacidad moral. ¿A qué le estamos llamando incapacidad moral constitucionalmente y moral y éticamente hablando para hacer esta diferenciación? Bueno,
justamente, ¿no? La calificación de incapacidad moral es una cosa sumamente difícil, porque evidentemente no es un juicio jurídico, sino es un asunto político y de opinión. Y en consecuencia eso tiene que verse de acuerdo a las circunstancias en que se plantea el problema. Algunos constitucionalistas, entre ellos el doctor César Landa, en una entrevista muy reciente del día de ayer o antes de ayer, por ejemplo, él proponía que se defina mediante una ley de desarrollo constitucional qué cosa es la incapacidad moral. A mí, sinceramente, yo tengo un gran respeto por Landa, que es un estupendo constitucionalista, pero a mí me parece que es sumamente difícil definir qué cosa es la incapacidad moral. La incapacidad moral permanente es un hecho que tiene que apreciarse a la luz de determinadas circunstancias en un momento dado. Por supuesto, creo que enjuiciar, o sea, emitir un juicio sobre la incapacidad moral requiere un análisis profundo. Uno no puede salir a la esquina y decir hay incapacidad moral permanente. Tiene que tener un proceso, ¿no?, abierto. Me parece desde otro punto de vista, francamente, una burla que sea el fujimorismo el que se atreva a hablar de capacidad moral permanente en el Perú, ¿no? Dejémonos de bromas. Al margen de lo que el presidente ya ha dicho o haya dejado de decir, el fujimorismo no tiene acá calidades morales que además están acreditadas en su actuación desde que ha subido este gobierno y que tiene mayoría en el Congreso. Porque yo le quisiera preguntar a la población, usted ya no lo estoy dejando que me pregunte, yo está muy bien. Es un defecto de los abogados, agarramos pistas y nos lanzamos. ¿Qué propuesta importante para la población se ha señalado? La circunstancia de que todo el mundo tiene que tener agua y desagüe en su casa me parece tan elemental que deja de ser una propuesta para convertirse en un derecho humano básico, ¿no? Pero ¿qué propuesta hay sobre los temas claves? ¿Cuáles son los temas claves? La inseguridad es un tema muy importante. La primera misión del Estado es la seguridad en cualquier régimen, por si acaso. La segunda, el trabajo. No solamente la ausencia del trabajo, el sistema de trabajo. ¿Puede un país salir adelante con 70% de personas o actividades informales? Eso es prácticamente imposible. O sea, ¿qué propuesta hay para superar eso? Entonces, no basta el juicio moral. Las necesidades de un país se hacen a través de reformas, no de juicios morales. Es durísimo decirlo, sí, pero es así. Y las reformas son procesales. No hay ninguna reforma, en ninguna época, ni en la Revolución Francesa, ni en la bolchevique, que uno apriete un botón y ¡bum!, apareció la reforma. No, es un proceso que dura años, dirigido por un grupo perfectamente cohesionado de personas o que comparten algunas ideas fundamentales. Entonces tampoco hay la posibilidad, ante la situación en la cual estamos, que en las próximas elecciones pueda prosperar una opción radical. Bueno, pueden prosperar muchas opciones, pero la historia es un término muy grueso. Pero las últimas experiencias electorales muestran que el electorado peruano es fundamentalmente conservador. Obviar ese problema es errar. Aquí tenemos que tener en cuenta que el incremento, porque ha habido un incremento muy importante durante los últimos 30 años de una nueva clase media, que además la apreciamos todos los días en la calle, no va a estar dispuesta a perder lo que ha conquistado de un momento a otro, mediante una propuesta súper radical. No creo que sea en absoluto viable. No es esto un pensamiento conservador, es un pensamiento simplemente realista, ¿no? La gente no va a perder lo que le ha costado desde el punto de vista de la educación, o de la propiedad, o de las expectativas de diversión de un momento a otro, ¿no? Eso no se pierde, creo yo. No es fácil, ¿no? Cambiar eso. Muy bien, doctor Grisalja, le agradecemos por conversar con nosotros. Seguramente habrá posibilidad de ampliar más temas y ver qué va a ocurrir también después de esta semana, estas 2 semanas que se va a discutir este tema de la vacancia. Muy movidas. Sí, ¿no? Van a ser bastante movidas en todo término a nivel político. Muchísimas gracias, doctor Waldo Grisalja. Ustedes, amigos, ya saben que pueden encontrar esta entrevista y otras más también en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran en redes sociales, en Facebook y Twitter como Otra Mirada.